La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Como siempre, es un gusto y un honor recibir al doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Doctor, muy buenos días. Le saludamos Marcela Pámanes y su servidor Juan Ceballos. Juan, buenos días, Marcela. Me da gusto estar con ustedes. Y bueno, pues conocer su opinión como director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sobre estas propuestas de la Coparmex, entre las que destacan reducir el impuesto sobre la renta e impedir la transferencia de fondos a estados que no tengan reglas de operación para el uso de recursos, eliminar programas sociales que no funcionan, entre otras propuestas. ¿Qué viabilidad le ve usted, doctor, y qué podría comentar con el auditorio al respecto? ¿Cómo no? Son propuestas que hemos estado buscando, estudiando desde hace varios años. Yo diría desde mediados del periodo del presidente Calderón. Hemos buscado que haya más transparencia, que no se transfieran recursos a los estados que no tienen reglas de operación. Me parece, no sé si en esta ocasión también planteó lo del Consejo Fiscal, pero nosotros lo hemos estado planteando, un Consejo Fiscal independiente que pueda revisar y ver las finanzas públicas y el uso de los recursos públicos. ¿Qué tan factible, Juan, es que se pueda llevar a cabo? Yo pensaría que sí, que es absolutamente factible. Lo que se requiere es una decisión para que suceda y instrumentarlo y llevarlo a cabo. Es una decisión política, es una decisión para instrumentarlo. Se puede llevar a cabo, ahorraríamos muchos recursos y estos recursos públicos se convertirían, pues en empleo, en desarrollo, en crecimiento, que no sucede hoy, ¿no? Hoy estos gastos disfrazados de política social sin ninguna regla de operación se destinan a lo que realmente se les ocurra a los estados. Esto es muy grave y hay un gran desperdicio de recursos. Así que sí, yo creo que es perfectamente factible, pero se requiere que el gobierno federal tome esta decisión y lo empuje, ¿no? Pero como usted dice, doctor, esta es una decisión política más que una decisión económica, porque para esto se requeriría una reingeniería presupuestal para saber hacia dónde se están yendo los recursos que podrían ser mejor aprovechados. La pregunta de hoy es, ¿qué opina usted? La pregunta de hoy de contextos, ¿qué opina usted del gasto del gobierno federal de 29,000 millones de pesos en festejos durante 2016? Y hoy también Reforma da a conocer todo este despilfarro en la Cámara de Senadores, también en gastos superfluos. ¿Dónde habría que incidir ahí, doctor? Indudablemente, hay una enorme cantidad de renglones que llevan al despilfarro. Las partidas de aportaciones y de participaciones que reciben los estados, como no tienen reglas, realmente pues no hay ningún seguimiento, y no hay ninguna supervisión y no hay ninguna rendición de cuentas. Estos festejos, la cantidad de empleos que podríamos haber creado en lugar de desperdiciarlos en tonterías, ¿no? Yo creo que tenemos que llevar a cabo una fuerte, profunda reingeniería del gasto público. Esto que planteó Coparmex está bien, va en el camino correcto, pero tenemos que ir más allá. Yo creo que es muy importante que Coparmex lo haya planteado y que se haya incorporado a las propuestas, pero tenemos que ir mucho más allá. Efectivamente, modificar el presupuesto, eliminar muchos de los programas que no han tenido ningún efecto ni en pobreza ni en desigualdad. Es ridículo que se gaste tanto dinero
Me parece que el renglón de la presidencia creció de una manera extraordinaria. Esto de los festejos es un ejemplo. Bueno, esto nos prueba que tenemos que ahora no va a suceder, me temo, Juan, no va a suceder que el gobierno federal se plantee modificar el gasto. ¿Cuándo? Para el 18, ya deberían estar trabajando en un presupuesto para el 18. Pues no parece ser que tengan la intención, una muestra de lo que sucedió el año pasado también con el gasto. Hubo ingresos adicionales y todos los ingresos adicionales se gastaron. Se planteó que si iba a haber reducciones, no hubo tales reducciones, ¿no? La verdad, no hay ninguna intención para reordenar y racionalizar el gasto público. Sin embargo, doctor, esta reingeniería del gasto implicaría que partidos políticos, que sindicatos, que la cúpula de la burocracia renunciara a muchos de los privilegios que tienen y donde hay una fuga de miles de millones de pesos. ¿Considera usted que habría la voluntad política de realizar ese sacrificio? No creo que exista, no creo que lo veamos, no en este año, no en el próximo. Eso, además, son años de elecciones. Este año el Estado de México, que una participación importante de la población del país, y luego el 18, no me parece que se vaya a haber la responsabilidad de ver por el país. Yo creo que más bien va a haber una preocupación para tratar de preservar a ciertos grupos en el poder. Me temo que no existe esa convicción, Juan. Doctor, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Para que nos dé su comentario sobre lo que advierte ya la calificadora Moody's, que no necesariamente él tiene que decirlo la calificadora, sino es nada más una cuestión de sentido común en relación a la posibilidad de una posible baja en la calificación a raíz del bajo crecimiento económico y el aumento de la deuda, que más de lo que se esperaba durante 2016. Esta cuestión de la deuda creo que no la tenemos muy presente y estamos dejándola de lado, y tarde o temprano creo que puede reventarnos en la cara, doctor. Me parece que sí, Marcela, efectivamente. Uh-huh. Mira, la deuda creció de finales del 12, diciembre del 12, a finales del 16, en 4 billones de pesos, es decir, 4 millones de millones. A finales del 12 era 6.3, a finales del 16 es superior a 10 billones. Es decir, hay un incremento de más del 60% de la deuda pública, de la deuda histórica en 4 años. Esto es muy grave. Deuda que además no se tradujo ni en infraestructura, como decíamos, ni en reducción de la pobreza, ni en reducción de la desigualdad, y mucho menos en creación de empleo, ¿no? El empleo ahí va arrastrándose poco a poco, con salarios cayendo, porque falta inversión que incremente la productividad y mejore los salarios. Entonces, sí, es una situación muy delicada. El crecimiento del PIB va a llevar el menor crecimiento del PIB, pues cuando dos variables, una crece a la tasa que se tenía planeada y otra no, pues como proporción va a subir, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que va a suceder. Claro. Y es muy delicado. Uh-huh. Moody's en particular sigue una definición, no ve, sin duda ve el total de la deuda, pero también sigue con especial cuidado la deuda del gobierno federal. Uh-huh, no uh-huh. Incluye necesariamente ni Pemex ni CFE. Sí. Y en el caso de la deuda del gobierno federal, efectivamente estamos ya en los límites para que Moody's pueda bajar la calificación.
Indudablemente es una situación muy delicada. Ajá. ¿La perspectiva de crecimiento sigue estando entre el 1.9 y el 2%? No, nos parece muy difícil que llegue a 1.9. Creemos que más bien estará alrededor de 1.5 para el 17. ¿Qué significa eso, doctor? Que en términos prácticos, reales, ¿qué significa que estemos creciendo a ese nivel? Bueno, pues la ausencia de inversión. Eso explica que no podamos crecer más. Para poder crecer se requiere inversión. La inversión crea empleos, crea consumo, crea demanda, crea actividad económica, y eso nos permite crecer indudablemente. Esa es la principal razón. Y el que no podamos crecer pues tiene que ver con expectativas inciertas, indudablemente. Han pospuesto algunos proyectos de inversión, pero también tiene que ver con la estructura del gasto público. Claro. Nada más hay que recordar, el planteamiento del gasto público para el 17 es menos 21% con respecto al 16, y el 16 fue menos 20% con respecto al 15. Es decir, acumulado con respecto al 15 tenemos una reducción del gasto público en infraestructura de más del 50%. Ahora, también, ¿qué significa el nivel de endeudamiento de cada una de las entidades de la federación? Es decir, cada uno de los estados trae un endeudamiento verdaderamente importante, y si revisamos los 5 estados que tienen más deuda per cápita son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, este último, el que más, 14,946 per cápita, es lo que debe cada uno de los quintanarroenses. ¿Cómo se suma esto al ya de por sí devastado panorama de la economía en el país? Pues de manera muy delicada, porque la suma de todos estos estados, la suma de la deuda de todos estos estados, representa alrededor de otros 3 puntos adicionales del PIB. Eso quiere decir que la deuda total, porque la del sector público, que incluye a Pemex y a CFE, es de 50.5%. Pero si le agregamos estos 3, pues estamos hablando de 53.5%. Al cierre del 16, lo que nos lleva a pensar que al cierre del 17, perfectamente vamos a rebasar el 55%. Estas son cifras muy delicadas para un país como México. Y tiene que ver con este desorden enorme en la contratación de deuda que se llevó a cabo y que no se utilizó correctamente. Bien, doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, nuestro agradecimiento como siempre por su valiosa participación aquí. El agradecimiento es mío, Juan, Marcela. Que tengan muy buenos días. Gracias.